11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos también a través del canal 990 de Simple TV, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica y además en la víspera del 1 de mayo, Día del Trabajador, históricamente, tradicionalmente, una fecha que venía acompañada del anuncio del aumento salarial, semanas antes, semanas después, pero, insisto, era tradición. Dejó de serlo. El último fue en marzo del año 2022 y fue cuando se aumentó el salario mínimo a 130 bolívares. A lo sumo, lo que hemos tenido luego es ajustes en los bonos, eso en los últimos años. Para este 2025 el contexto es de inflación que va en alza, de un bolívar que ha sufrido una devaluación considerable. Está la incertidumbre por el tema de las licencias, por la guerra de aranceles en el mundo, y ya leíamos en algún titular que podría tener un impacto también en Venezuela. Y bueno, a propósito del 1 de mayo, del Día del Trabajador, hemos querido contactar, y antes de dar la bienvenida formal a Asdrúbal Oliveros, hemos querido contactar, por ejemplo, al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, al profesor José Gregorio Afonso. Esto nos dice. Nosotros hemos hecho una propuesta ante el Foro de Diálogo Social por intermediación de la CTV. En el caso de la Universidad Central, a través del profesor Luis Crespo, se ha presentado suficientes elementos para considerar que es posible el incremento del salario mínimo nacional en $200 con sus respectivas incidencias en los tabuladores salariales de la administración pública y, por supuesto, del sector universitario. Esto sería un aumento que se ha construido esta propuesta con base en los mismos indicadores macroeconómicos que el gobierno ha ofrecido. Es José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central. Pero también contactamos a Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición de Trabajadores Públicos del Sector Educación. $600 es la exigencia que nosotros hemos sostenido en el tiempo. Consideramos que $600 es un valor que va a permitir ir recuperando de manera progresiva el salario del gremio docente, y entendemos que en Venezuela sí hay recursos. En Venezuela todos sabemos que sí hay recursos, pero que lamentablemente hay una mala administración de ellos. Lo anterior en cuanto al sector educación, pero también consultamos a Mauro Zambrano, es dirigente sindical del sector salud, y esto nos dijo. Todos los trabajadores en este momento están esperando, por supuesto, que se incremente el salario, no bonos. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que han incrementado el ingreso de los trabajadores y eso ha causado que el salario esté bonificado en más de un 99% en el sector público. No puede ser que todo sea bono. Tiene que haber, la mayoría del porcentaje tiene que ser salario, para que los trabajadores puedan tener sus prestaciones sociales, para cuando hayan un domingo trabajado pueda ser recompensado, para incluso un feriado. En el primer sonido, el de José Gregorio Afonso, se mencionó a la CTV. Bueno, también contactamos a José Elías Torres, es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. La CTV ratifica la aspiración de un aumento de salario mínimo de arranque para los trabajadores de $200 mensual. No es un monto caprichoso, ya que está sustentado en los indicadores económicos que en su mayoría fueron suministrados por el gobierno en el marco del diálogo social tripartito. Déjeme decirle que también intentamos conocer la propuesta o la posición de sindicatos bolivarianos y lamentablemente no fue posible. Por eso hemos escuchado sí a la Asociación de Profesores de la UCB, a la Coalición de Trabajadores Públicos del Sector Educación, a un dirigente sindical del sector salud y a la CTV. Y ahora sí presentamos formalmente a Asdrúbal Oliveros. Él es economista, es socio director de Ecoanalítica y con él nuestra agenda económica del día de hoy. Asdrúbal, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora nos escuchan. Asdrúbal, 130 bolívares es al momento, al día de hoy, el salario mínimo. Eso representa algo así como que $1.50, $1.50. Te pregunto qué se hace con eso o pasamos a la siguiente pregunta.
Bueno, efectivamente, si no fuera tan dramático y afectara a tanta gente, uno pensaría que es un meme o un chiste, ¿no? El salario perdió toda razón de ser en Venezuela con esta perspectiva y tiene que ver también con las consecuencias que ha sido la ley del trabajo, que yo creo que es un documento o es un contrato social importante. Yo te diría que esa puede ser la ley más importante después de la Constitución Nacional, que debería ser modificada porque los aspectos, los elementos que allí se contemplan hace inviable en entornos como el venezolano, inflacionario y dolarizado, incrementar los salarios de manera sostenida, sin que eso termine provocando un colapso de las empresas y del Estado. Entonces, por eso es que estamos viendo un proceso, Román, donde el ingreso de los trabajadores se ha Sí. bonificado, por decirlo de alguna manera. Es decir, todo se hace vía bonos para tratar de salvaguardar la sostenibilidad financiera de negocio y incluso del propio Estado, pero totalmente en detrimento de los trabajadores. Estas leyes tienen que hacerse, o estos esquemas, mejor dicho, los esquemas laborales, tienen que buscarse en un equilibrio. Por eso son procesos de mucho diálogo, de construcción de consenso, lo cual no es fácil en un país como Venezuela, porque tú tienes que, bueno, conjugar el papel del Estado. El Estado, en el caso de Venezuela, es el principal empleador, Ujú. además sostiene el régimen pensional, así que el Estado no solamente está desde el punto de vista regulatorio, también es parte del tema, porque Sí. es empleador, sostiene las pensiones. Luego tienes las empresas, tú no puedes construir un esquema salarial, pensional o de prestaciones sociales que haga inviable la gestión de las empresas y las lleva a la quiebra. Eso no tiene sentido. Pero también es importante la protección social y de un ingreso que sea acorde a la realidad Ujú. de los trabajadores. Lamentablemente, ese equilibrio en este momento está roto y creo que también tiene que ver con las dificultades que existen en Venezuela para generar diálogos y consenso entre diferentes actores. Si a ese salario mínimo de $1.49, $1.50, le sumas todos los bonos posibles, el salario, Asdrúbal, sigue estando muy lejos de lo que es la canasta alimentaria y ni se diga de la básica. Te pregunto, ¿crees que seguirá el gobierno con la política de bonos en este año 2025? Ya estuvo esta publicación de Eduardo Piñate que después se descolgó y se dijo que era un fake news, que supuestamente se pasaba el salario de 130 bolívares a 750 bolívares, pero que bueno, que lo desmintió, dijo que era un fake news. ¿Cuál quieres que sea la estrategia este año? Mira, yo te diría, dado el contexto al que se está enfrentando el gobierno este año, que en esta agenda lo hemos comentado con Ujú, amplitud, ujú. la caída de los ingresos en divisas que sufre o que va a sufrir el Estado, la verdad que lo que yo veo es que el gobierno va a seguir con la estrategia de seguir incrementando los bonos, ¿no? Porque, insisto, el problema base no es ni siquiera, podemos discutir temas de ingresos del Estado y si tiene capacidad de dar o no un aumento. Eso ya te lleva a los cálculos, ¿no? Pero aquí el tema medular es la concepción de cómo tú, en base a sueldo, construyes prestaciones sociales. Ujú. Cada incremento de salario es verdad que tiene una cantidad de factores positivos para los trabajadores, pero también conlleva un aumento muy significativo en los pasivos laborales. Por eso es que comencé esta conversación contigo Mm. hablando de la necesidad de reformar la ley del trabajo. La Sí. única manera que tú tienes para que efectivamente volvamos a tener lo que es normal, hablar de aumento de sueldos y no de bonos, es con una reforma de la ley Sí. del trabajo, del sistema de pensiones, es decir, de todo lo que es ley del trabajo y seguridad social. Es la única manera. Si no, lo que vas a seguir viendo es, bueno, este mecanismo donde yo voy es bonificando o aumentando los bonos para obviamente paliar el alto costo de vida, el aumento de la inflación, pero sin beneficios
reales a largo plazo del trabajador. Pero es que también, Román, si te pones del lado del empleador y del lado, sí, del Estado como Sí, empleador sí. y del privado como empleador, si tú incrementas esos sueldos en la magnitud de lo que han dicho Ujú, los audios que tú ujú. introdujiste, bueno, cualquier persona que haga cálculos Sí. actuariales, los actuariales, que es una profesión además muy difícil, son los que se encargan de hacer estas cosas, ¿no? Un actuario hace estos cálculos en base a probabilidades de Ujú. estos costos. Bueno, cuando tú llevas esos cálculos, se te hace inviable. Entonces, por eso aquí es un problema, no solo en este momento es de ingreso, que por supuesto tiene que darse un ajuste, pero también es un tema de la concepción del sistema que a mi Ujú. juicio de raíz está afectada y es importante para poder construir una herramienta sólida de incremento salarial de aquí en adelante. Hablemos de viabilidad entonces. Es Arturo Oliveros que nos acompaña. En los audios escuchamos una propuesta, $200 el salario mínimo mensual. Otra propuesta hablaba de $600 el salario mínimo mensual. Pregunto, un salario que cumpla, uno, con la Constitución, que cubra las necesidades de los trabajadores, de sus familias, pero que sea factible para el gobierno, ¿existe o no? No, sí, claro que existe, obviamente. Ahora, existe, pero no creo que no cumple con los dos requisitos al mismo Entonces no tiempo. existe. Sí, no existe. Exacto. Lo que quiero decir es que el gobierno puede dar un mejor Claro, salario del que claro. tiene hoy. Ahora, si tú quieres que ese salario sea factible desde lo que entra, Ujú, asumiendo que todo se administra ujú, correctamente, ¿no? ujú. Y y que permita además garantizar, cubrir la canasta básica, hablemos principalmente canasta alimentaria, yo hoy eso lo veo inviable. Y Ok, te voy a explicar por qué. por Mira, favor. yo primero, siempre cuando yo hablo de estas cosas, no quiero separar lo humano de lo técnico. Obviamente, todo trabajador merece ser remunerado dignamente y que lo que gane le permita cubrir sus necesidades fundamentales, Román. Ese es un principio básico de derecho laboral, o sea, un elemento central que no Ujú. está en discusión, ¿no? Ese es desde el punto de vista ético, pero no siempre lo que es deseable o lo que es el deber ser es la realidad. Y te explico por qué, porque al final tú estás supeditado a un flujo de ingresos. Hablemos Ujú. específicamente del sector público. El Estado venezolano obviamente tiene es el principal empleador, se calcula que tiene alrededor de 2 millones de empleados públicos. Digo se calcula porque no hay cifras oficiales, parte de Sí. los elementos de opacidad que existen en Venezuela. No hay una cifra exacta de cuántos empleados públicos, por lo menos desde hace unos 7 u 8 años. Estamos estimando 2 millones de personas. Y adicionalmente también estimamos alrededor entre 4.5 y 5 millones de pensionados, ¿no? Entonces, cuando tú ves este universo que está alrededor, digamos en números redondos, 7 millones de personas entre pensionados y empleados, Ujú. entonces tú dices, bueno, ¿qué significa pagar $200 mensuales en pensión o en salario? Hablemos solamente de salario. Sí, Si tú pagas $200 en salario, como es una sí, propuesta que me parece del punto de vista moral básica y de sí. acuerdo con ella. Ahora, cuando vamos a los números, estamos hablando que eso solamente para empleados públicos compromete unos 6.000 millones de dólares al año, porque además incluye obviamente todo lo que son vacaciones y todos los demás Ujú, elementos para hacer el ujú. cálculo. Y si llevas a las pensiones, que si bien no tienen estos cálculos, pero estamos hablando de casi 5 millones de empleados, eso es más de 15.000 millones de dólares. Es decir, que solamente en términos de salario estaríamos hablando de, si se lleva, Sí. insisto, las pensiones a $200 y el salario a $200, tú estarías hablando de casi 20.000 millones de dólares que se comprometerían acá. Y eso es, este año, por ejemplo, el ingreso en divisas
del Estado venezolano, el ingreso global, si se administra correctamente, son alrededor de unos 12.000 millones de dólares. Y si le sumas unos 15.000 millones vía el CENIAT, estamos hablando en total los ingresos del Estado, bolívares y dólares, números redondos, entre unos, digamos, 27.000 millones de dólares. Entonces, fíjate tú el orden de magnitud. Es como asumir que el único, el grueso de todo se va para pagar sueldos y pensiones y los otros elementos del Estado. Entonces, por eso es que allí la discusión va más allá de lo moral, ¿no? Es decir, de lo que la gente se merece. Yo diría que 500, 600, 1000, o sea, eso, no, eso es otro tema. Ahora, el tema es que puede pagar el Estado. Ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cálculo, un número más o menos sostenible nos da un salario que pudiera estar en el orden de 100, 120 dólares por persona para el sector público, ¿no? Creo, para nosotros ese es el límite viable en este momento, que por supuesto está muy lejos del costo de la canasta alimentaria, que tú sabes se ubica alrededor, números redondos, de unos 500 dólares por familia de 4 miembros. Y si pones la canasta global, que no es solo alimento, estamos hablando de 1.200 dólares. Es decir, que en este momento el Estado, en nuestros cálculos, solo puede asumir prácticamente un 10% de la canasta. Y eso me lleva a otro punto que no quiero dejar de mencionar acá rápidamente. Y es todo este tema parte de una solución institucional. Es decir, el tamaño del Estado hoy en Venezuela es inviable para garantizar sueldos, pensiones de calidad. Entonces, ese también es parte del debate. No es solamente reforma de las leyes, no solamente construir un sistema de seguridad social, sino qué Estado necesita Venezuela. ¿Cuánta gente debería trabajar en el sector público? ¿Cuántas pensiones deberían sostenerse? Porque lo que tú tienes es que buscar un número que garantice que ese número de empleados del sector público y esas pensiones, bueno, sean efectivamente dignas, pero también tiene que ver con la capacidad de generar ingresos de ese Estado. Entonces, no es sencillo el tema, por eso todas las aclaratorias, porque tiene muchas aristas, no solamente la arista moral de lo que merece un maestro, lo que merece un bombero, lo que merece un médico, sino lo que el Estado en las condiciones actuales puede pagar. Fíjate, ayer hablábamos, Edward Olivero es nuestro invitado, ayer hablamos con representantes del sector educación y nos decían que el ministro de Educación había dicho en una reunión con ellos que no se puede aumentar el salario a la cantidad de educadores que hay porque sencillamente no hay el dinero. Sin embargo, escuchamos ahora a Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición de Trabajadores Públicos del Sector de Educación, diciendo sí, sí hay dinero. Entonces confirma que no hay dinero para nombrar pretensión de 200 o de 600 dólares. Ese dinero no lo hay. Sí, bueno, nosotros hacemos el cálculo del flujo, ¿no? Del flujo de ingresos. Y obviamente de ahí sacamos un poco la capacidad para absorber. Hay en un país donde no se rinden cuentas, eso es verdad, donde además hay una cultura de corrupción muy arraigada, la gente asume que, bueno, si no se eso yo lo escucho mucho, es que si no se robaran los reales nos alcanzara a pagar los salarios y las pensiones. Es más complicado que eso, Román. Me gustaría decir lo contrario, pero no es tan sencillo, porque incluso vuelvo a señalar, si tú agarras el flujo y asumes que todo ese flujo le das un buen uso, que obviamente es parte de los supuestos que nosotros tomamos, cuánto ingresa, los gastos del Estado, asumiendo que ahí hay toda una administración eficiente, transparente de esos recursos, no hay en nuestros cálculos, habría que sentarse con los de ellos, que a lo mejor estamos hablando de números distintos, no nos da para dar ese aumento de salario en ese orden de magnitud, ¿no? Entonces, creo que el tema es mucho más complejo, que es que se administre bien el dinero, que por supuesto también hay que exigirlo, y transparencia. El país debería conocer el número exacto de empleados públicos, el número exacto de pensionados, cuánto pesa la nómina en cada ministerio, en cada instituto del Estado. Eso debería ser
ser información pública y hay que exigirlo, ¿verdad? Pero, y también el destino y uso de los fondos. Pero creo que no es solamente un tema de honestidad, sino que es un tema de flujo y que tiene que ver con lo institucional, es decir, el pacto entre los distintos venezolanos que permita hacer viable el Estado, las pensiones, los sueldos. Aprovechando el minuto que nos queda antes del corte, Asdrúbal, y cuando hablamos de bono y de salario y de prestaciones, bueno, se dice y se exige que debe aumentarse el salario. Y es cierto, tienen razón los gremios. Y se dice que antes se podía comprar un carro o pagar la cuota inicial de un apartamento con lo que recibías por prestaciones. También eso es verdad, también ocurrió. Pero ahora, hoy en día, cuando una persona, desde hace años, cuando una persona se retira, la liquidan indefectiblemente cuando tiene el cheque en la mano, cuando había cheques o cuando recibe la transferencia, dice, ya va, toda una vida de trabajo para esto. Entonces parece que tampoco la solución está en el aumento salarial y en lo que se traduce en las prestaciones, lo que nos lleva, y a manera de conclusión, a lo que decía, a una reforma de la ley del trabajo. Claro, ¿no? Y del sistema, totalmente, Román. Fíjate que eso es que produce eso rápidamente, inflación, el tema inflación. Claro. La hiperinflación que sufrimos del 17 al 21 pulverizó cualquier mecanismo de seguridad social que existía en el país en bolívares. Lo destruyó. Entonces, también es cómo construyes un entorno sano con inflación aceptable y con un sistema de pensiones también aceptable. Porque, por cierto, y la conclusión puede ser agridulce, no es sencillo, incluso eso hoy es un debate profundo en países desarrollados, porque eso no es fácil. Sí, mejorar las condiciones sin generar inflación, vaya que reto. Gracias, Asdrúbal. Así es. Saludos. Un abrazo, que estés muy bien. Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica, siempre de la mano de Ecoanalítica, nuestra agenda económica de cada semana. Son las 7:33, permítame 3 mensajes publicitarios antes de la pausa, como este de Grupo Leti, por ejemplo. Si tienes un dolor de cabeza, a lo mejor después de esta conversación, te generó un dolor de cabeza que no te deja en paz, pues déjame decirte que ahí está Migren. Hace lo contrario, pone de cabeza al dolor, y es que gracias a su fórmula es efectivo incluso en dolores de cabeza asociados a la migraña. Y lo mejor es que es un producto de Grupo Leti, lo que le da un respaldo de más de 7 décadas de investigación y de desarrollo. Es Grupo Leti, son 75, escúchese bien, 75 años latiendo por el país. Y hablemos también de Zoom. Cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom puedes comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria de manera rápida y sin intermediarios. La operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y cuando hablamos de Fotón, está la garantía Fotón y tu negocio se encuentra protegido con ella. Como su compromiso es con tu negocio, en Fotón te ofrecen 3 años o 100,000 kilómetros de garantía. Tienen técnicos especializados dedicados al cuidado, mantenimiento y reparación de tu Fotón y los repuestos originales que puedas necesitar. Así tú puedes ocuparte solo de hacer crecer tu negocio. Visítalos en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.